Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde La Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. El tema de hoy trata de qué sigue a partir de todo lo que está ocurriendo, tanto en algunos países de Latinoamérica como aquí entre nosotros. Pero nada más diré algunas cosas. El Milei en Argentina trata de resolver el problema de que la gente gasta más de lo que ingresa. La bancarrota, pues, del gobierno. El Petro tiene uno de sus hijos que es acusado de lavar dinero y ya está en proceso de ir a la cárcel. Bueno, Nicaragua está en una guerra inédita. Esa es la guerra, no la que hizo Calderón. Ahora van a entender qué es la guerra contra los narcos y no simplemente pues una fanfarronada y un error de las palabras que maliciosamente todos los enemigos de Calderón interpretan como una verdadera guerra contra el narco. Bueno, y ahora nosotros con los hijitos de López Obrador del Quecas, pues los tres del primer matrimonio son unos vivales. Y para ellos no va a haber ningún magistrado, ningún fiscal, ninguna persona que los acuse y que los encarcele. Pero bueno, me voy a ir luego detallando. José, muchas gracias, que sí se oye. Sergio López, hola padre, saludos y bendiciones. Ofita Medrano, saludos padre. Esperanza Montes, buenas noches padre, un saludo desde la Ciudad de México. Pues Ofita, un saludo chilango. Desde la Ciudad de México por Esperanza. Maritza Hernández, bueno. Malena Orduña, buenas noches padre y grupo. Buenas noches Malena. Maritza Hernández, buenas noches, padre José Luis, buenas noches. Feliz año nuevo, le dijo ahorita porque no lo había mirado. Gusto verlo. Bueno, muchas gracias y también a quienes por primera vez se acercan a este canalito, pues feliz año. Entonces, esta es, si es una guerra, la de Nicaragua, Ecuador contra los narcos. Esa sí es una guerra. Les voy a decir por qué es la verdadera guerra y no la aparente guerra y el odio que le agarraron a Calderón, que porque hizo una guerra contra el narco. No, no hizo ninguna guerra contra el narco. Él también fue un estúpido que dijo que era una guerra y de ahí se agarraron para denigrarlo y para desacreditar lo que estaba haciendo de refrenar al narco. Bueno, que en el Ecuador hay 22 grupos que allá les llaman pandillas, aquí les llamamos cárteles o células delincuenciales o grupos simplemente. Y entonces sí les declaró la guerra. ¿Y qué es declarar la guerra? Declarar la guerra es que toda la fuerza del Estado se va contra los enemigos de un país, los invasores. Pero en este caso no son los invasores, son los mismos ciudadanos que asesinan a gente indefensa y que controlan todas las cosas.
Y lo notable y lo importante es que ya dijo el presidente de Ecuador que ya les quita toda culpa a los soldados, a los militares, a los policías, a la marina, a todos los grupos, y que tienen permiso para matar, porque es una guerra, una verdadera guerra. Y entonces, al aplicar esta acción, que sí es una acción sustantiva, poderosa, totalmente visible, bueno, alguien dice, ¿y en qué se parece lo que está haciendo el presidente de Ecuador con lo que hizo Bukele en El Salvador? En que Bukele tiene un país más pequeño, no sé cuántos habitantes sean, pero acá creo que en Ecuador son 16 millones, tampoco no son multitudes. Y El Salvador, pues no tiene todas las capacidades que tiene Ecuador para traficar drogas, porque hay un puerto muy importante que se llama Guayaquil y que por ahí se va tanto hacia el norte y hacia el sur de América del Sur, y entonces están en un lugar privilegiado para que lleguen y para que salgan, entren drogas y salgan drogas para Estados Unidos y para China y para todas partes. Los reclusorios los dejaron que los controlaran los delincuentes. Y por eso el Fito, el líder pues más poderoso de las bandas criminales, se pudo escapar. Y también por eso pudieron asesinar al otro aspirante a la presidencia, o al aspirante a la presidencia de Ecuador, a uno que lo asesinaron en público los narcotraficantes, los del crimen organizado. Entonces ya estaban escalando al estilo de allá de Colombia cuando estaba Pablo Escobar. Ya querían llegar a la cima del poder. Y por eso, al tomar acciones muy duras contra la sociedad y el gobierno les ha declarado la guerra, de tal manera que los que no se rindan los van a matar. Y alguien dirá, ¿y los derechos humanos? Y siempre yo he pensado, ¿y qué los asesinos tienen respeto por los derechos humanos de sus víctimas? ¿Hay alguna organización de derechos humanos que vaya y que les diga no torturen a las personas? Porque está prohibido, porque las personas tienen un derecho a que no ser torturadas o desaparecidas o asesinadas o robadas y extorsionadas. ¿Por qué los de los derechos humanos no van a defender los derechos humanos de los ciudadanos en contra de los delincuentes? Y si quieren que el gobierno respete los derechos humanos a los delincuentes, y los delincuentes no respetan los derechos humanos de nadie. Yo no puedo entender eso. Mira, este perro muerde, y si te muerde no le puedes pegar. Va. ¿Desde dónde salió eso? Si el perro me muerde, pues por lo menos le doy un jodazo, un golpe, quítate. Y no van a venir los de los derechos animales. No, no le grites, no le pegues. Pues edúquenlo, que no muerda a las personas. Y si ya tiene rabia, pues a ver qué hacen ustedes con él, porque un perro rabioso hay que matarlo para que no contamine a las personas, ni a los animales, ni a nadie. Eso de los derechos humanos es una tontería.
Una tontería cuando lo de los derechos humanos solo se aplica para a favor de los delincuentes, pero en contra de los ciudadanos. Y entonces nosotros que no tenemos derechos humanos, porque ¿quién nos va a defender contra los delincuentes? Yo tuve una experiencia de esas y pues uno ve que no se, que sí se podría hacer, pero entonces se vuelve como una lucha desigual donde el ciudadano va a perder. Y además la autoridad no interviene. Bueno, ya tengo esa experiencia. Por lo tanto, ya sé que los derechos humanos, porque a mí me reclamaron a los que, pues a los que denuncié. ¿Y por qué nos llaman, padre? ¿Por qué nos llaman? Bueno, era el difunto presidente municipal, ese que era dueño del parque acuático de La Ruana, y otro, el jefe de tenencia, ese era el presidente municipal, y el otro el jefe de tenencia. Y como yo tenía agresiones y ellos habían quedado de que iban a ayudar contra esas, pues entonces los apreté tantito, pero me dio lástima porque al final, si los derechos humanos los hubieran obligado a ellos a darme cierta seguridad, a ellos los hubieran matado, los criminales. Y entonces, bueno, todo se quedó igual, igualito. Por eso también yo digo, bueno, y los derechos humanos de las víctimas de los criminales, ¿quién va a ver que los criminales respeten los derechos humanos? Bueno, yo creo que ahí no hay problema. Además, los criminales usaron lo de los derechos humanos con jueces corruptos, con tribunales corruptos, con licenciados corruptos, que si los atrapaban infraganti, es decir, con las manos en la masa o en los billetes o en los muertos, levantaban una investigación con detallitos formalistas, de tal manera que cuando se presentaba la acusación ante el juez, se desbarataba la acusación porque tenía fallas en los procedimientos que los mismos servidores públicos habían sembrado y habían puesto para que los criminales se sirvieran de los derechos humanos, pero no les dieran derechos a los humanos, a las personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Ahora, esto sí es inédito, esta sí es una guerra, ya con nombres, pelos y señales. Naturalmente que está muy contaminado el país ese de Ecuador de los criminales, pero parece que el presidente sí quiere, el presidente de Ecuador sí quiere hacer la guerra y hacerla en serio. Ahora, él mismo confiesa que las fuerzas pues del poder o las fuerzas del orden allí en Ecuador no pueden solas. Y ha pedido ayuda a los países circunvecinos porque también a ellos les favorece el que gane él, el presidente de Ecuador, y acabe con los criminales y entonces haya paz, haya seguridad y haya respeto por todos. Y le están ayudando el Perú y otros países. Primero le han ofrecido pues militares, milicias, hasta a Estados Unidos. En segundo lugar, están blindando las fronteras para que no haya la operación cucaracha, que si aquí en el estado de Michoacán persiguen a los criminales, entonces se van al estado de Jalisco, al de Guanajuato o al de Guerrero. Bueno, entonces esa es otra cosa.
Y como les digo, pues hay un toque de queda de las 5 de la mañana, perdón, de las 5 de la tarde no, es de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. A las 11 de la noche ya nadie puede andar normalmente circulando hasta después de las 5 de la mañana. Entonces son 6 horas de toque de queda. Las penitenciarías que están dominadas por los grupos criminales que allá les llaman pandillas, pues ya están siendo poco a poco liberados los custodios que amenazaron los criminales, las pandillas, con asesinar a los custodios y a los demás presos, a los que no son del narcotráfico ni del crimen organizado. Bueno, por eso entonces, sí es una guerra. Ahora vamos a ver qué resulta de esta guerra, porque esa guerra sí es a muerte. O se rinden o se mueren. La guerra de Calderón, pues nada más fue un ataque a los cabecillas. Además, nadie quería una verdadera guerra. Aquí en México nadie quiere una guerra. En ese estilo, una guerra, es decir, bueno, porque a lo mejor los criminales tienen dominado mucho terreno y se haría como una revolución o una guerra intestina. Por ejemplo, en Guerrero, si quisieran atrapar, así pues, de ese modo como lo hace Ecuador, si le declararan la guerra a los narcos, ¿quién creen que ganaría? ¿Las fuerzas del orden de Guerrero o los narcos? Pues los narcos. En Michoacán, en Guanajuato, en Culiacán, en Sinaloa. Bueno, ya está en Tabasco. Por eso, bueno, cuando lleguemos a que los delincuentes se llenen de valentonería, de grosería más, y cuando públicamente manifiesten que quieren gobernar, pues ya será demasiado tarde. Y también aquí es diferente porque aquí se corrompe a todo tipo de personas. Y hay una corrupción pasiva muy sencilla, los donativos. Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, un delincuente llevándole flores, sacando el video, llevando al cantante más famoso, el cura se escondió abajo de la cama. Sí, así es de sencillo. El miedo no anda en burros. Así sucede. Entonces, y además, si pagan las fiestas patronales, las fiestas cívicas, si son padrinos de las generaciones de estudiantes y les dan una laptop o algún otro aparato electrónico bueno, y hasta le ponen a la generación de Nazario Moreno. Bueno, entonces los mismos docentes aceptan y piden, y los papás, que los delincuentes sean los padrinos de las festividades y de las escuelas y de otras cosas. Es decir, no es solamente eso, son muchas situaciones donde ellos gobiernan y la gente los apoya. Por eso, bueno, ya iba a decir más cosas, pero lo voy a dejar en paz. Estuve oyendo a un comentarista mexicano que lo entrevistaron allá de Ecuador, un joven, y ya dijo pues que
que esa guerra está pues muy difícil, que a ver cómo le sale, que sí van a necesitar la ayuda de otras naciones, y también decía algo muy claro: ¿por qué algunos presidentes se vuelven nacionalistas y no quieren recibir ayuda de Estados Unidos si los criminales son internacionales? Y no por eso dejan de ser mexicanos. Todos los mexicanos que producen y trafican y venden drogas en Estados Unidos dejan de ser mexicanos y ya los americanos nos invadieron. Pues claro que no. Entonces, que ayuden al gobierno a controlar las cosas, pues no hay de otra. Cuando uno no puede, pues entonces tiene que pedir ayuda a alguien que sí pueda. Pero se van a robar la nación. Ay, que se van a robar. Cuando ganó la guerra Estados Unidos allá por el 40 y tantos del siglo pasado. En una junta allí en la Ciudad de México, en el Palacio, bueno, allá más bien en Chapultepec, ¿qué hacemos? Ya ganamos. La bandera ya ondea en el Palacio Nacional y acá en este palacio también de Chapultepec. Y ya nos robamos todo el territorio. No, 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 dijo uno. Si te robas el territorio con toda la gente, acabas con Estados Unidos. Miren, vamos a llevarnos la parte del país de México que no tiene habitantes, para ponerle habitantes de la calidad de nosotros. Y así fue. Así fue, porque precisamente no le conviene a un pueblo superior conquistar a un pueblo inferior, porque primero no va a lograr levantarlo de su ignorancia y de su anarquía. Y en segundo lugar, lo va a estar manteniendo porque un pueblo ignorante y anárquico es antieconómico. Así de simple, así de sencillo. Bueno, voy a ver sus aportaciones y ya, ojalá pues el comentarista ese de México decía, bueno, ojalá que allá ganen pues, para que le pongan la muestra a México. Y sí, es cierto, ¿por qué no? En Ecuador, pues ojalá gane. Bueno, voy a comentar a ustedes. Ofita Medrano, bueno, Esperanza Montes, Maritza Malena Orduña, Maritza Hernández, Sergio López. Saludos, Malena Orduña. Sergio te saluda, Malena. Lucía Suárez, padre, buenas noches, saludos. Carlos Salas, buenas noches, padre y seguidores. Malena Orduña, gracias, Sergio, igualmente. Raúl Ocampo Pérez, buenas noches, padre, buenas noches, maestro. Alex Elizalde, buenas noches. Sergio López, saludos desde Everett, Washington, para todos los aquí presentes. Y denle like al en vivo. Muchas gracias, Sergio. Isa Contreras, buenas noches, padre. No voten por los malignos. Pues no, no voten por los malignos. Andrés González, saludos, padre. Pues el Cacas tiene que pagarles el favor. Sí, pues. José Ábalos, hola, padre. José Luis, buenas noches, bendiciones desde Fresno, California. José Ábalos, muchas gracias. Rosanelli Sánchez, buenas noches, padre, segura y comunidad. Saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Saludos, José Ábalos. Sergio López, saludos, Rosanelli. Rosanelli, saludos de parte de Sergio. Zaila, buenas noches, padre José Luis. Buenas noches. Rosanelli Sánchez, hola, Sergio López, hola. Zaila, padre, si el pueblo se prepara, le gana a todos y sin coca. Si los que trabajamos por nosotros mismos y no
queremos ser mantenidos por nadie. Somos los que podemos tumbar a el Cacas y a su títere. Raúl Gómez Juárez, buenas noches, padre. Saludos desde Apaseo, El Alto, Guanajuato. Tuve un compañero de Apaseo, nada más que ahorita no me acuerdo, allá en Morelia, cómo se llamaba. Ruth Villaseñor, buenas noches, padre José. Buenas noches para todos que seguimos este enlace. El país está requete mal. Sí. Eduardo López, estimado padre, ojalá y los señores obispos sean valientes y hablen con los feligreses. No queremos ser Venezuela del Norte. Pues no, no queremos. Josefina Mata León, buenas noches, padre José Luis. Disfruté mucho la transmisión de ayer. Estuvo genial. Bueno, muchas gracias. De vez en cuando me animo y luego me desanimo. Sergio López, saludos desde el estado de Washington, Rosanelli. Miguel Díaz, si gana Morena, van a poder colocar un ministro en la Corte en diciembre. Ese mes se acaba la democracia en México. Sí, así es. Rosanelli Sánchez, Sergio López, ¿qué tal el frío? Ofita Medrano, padre, gracias por sus comentarios muy ciertos. Sergio López, padre, active el signo de pesos para que hagamos aportaciones. Hasta que me retire de este lugar, y ya les dije desde antes de hace mucho tiempo que tengo un pequeño proyecto, ya se los voy a comentar. Aquí he de durar máximo hasta el 1 de marzo. Sergio López, mucho frío, Rosa, sí, pero con el frío se conservan las cosas. Lupita García B, saludos desde New York. Padre, buenas noches, bendiciones. Lupita García, mi esposo y yo ya nos inscribimos para votar desde el extranjero con nuestro apoyo total a Xóchitl Gálvez Ruiz. Sí, así hay que hacerlo. Marina Carrillo, buenas noches, padre, y a todos, buenas noches. Y acá a José 1976, seguimos pidiendo pues por tu esposa que está enferma de cáncer. A mí no se me olvidan las personas que piden una oración y para quién. Y la niña de 6 años, que tengo una fan de 6 años, ojalá pues que no entienda lo que digo. Buenas noches y que Dios los bendiga.